Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa. Una semana más para centrarnos en nuestra salud, para conocer un poquito más sobre nuestro organismo y cómo cuidarnos, porque en definitiva debe ser nuestra prioridad. Muy buenas noches, Pedro Fernández Lorente. Siempre tener en nuestra prioridad nuestra salud, que a veces vivimos tan acelerados que pensamos en otras cosas y no nos damos cuenta de que, como se dice siempre, hay que tener salud. No es un dicho, no es algo, no es una frase hecha, es una realidad. El tener salud es lo primero. Sí. Lo mismo que la alimentación, tú decías en el programa anterior, que somos lo que comemos, pues la salud va ligada a todo y todo se refleja en mala alimentación, mal saber, mal pensar, mal vivir y mal comer es lo que nos lleva a los problemas. Mal pensar, mal vivir y mal alimentarse es lo que te lleva. Pedro, el otro día cayó una revista en mis manos y hablaba de unas cifras alarmantes sobre el aumento de las enfermedades que tienen que ver con el intestino grueso. Hablaban de la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, lo que es el colon irritable. Vamos a entrar en este tema, pero vamos a ir centrándonos, explicando un poco cuál es el funcionamiento del intestino grueso, ¿no? Para empezar. Ya la digestión la dimos en uno de los primeros programas, sí. Pero ¿qué es lo que hace el intestino grueso realmente? Bueno, el colon prácticamente ya llegan los restos alimenticios cuando han sido absorbidos en el intestino medio, todos los nutrientes, todas las sustancias que puede aprovechar tu torrente circulatorio para distribuirlo a las células, las proteínas, las grasas, lo que sea, los minerales. Y ya en el colon prácticamente lo que hace es absorber el agua, que era lo que decíamos, que cuando hiciéramos una limpieza hepática, que el agua no fuera fecal, que el colon estuviera limpio. Recomendábamos la limpieza de colon con los enemas, lo mismo que cuando van a dar a luz se pone un enema para tenerlo limpio, para que ese agua que se absorbía en las arterias sigmoidales, la arteria mesentérica, llegaba al hígado, no fuera agua llena de suciedad y agua fecal, al fin y al cabo, nunca mejor dicho. Pues el colon lo que hace eso. Lo que hace es el desecho ya, prepararlo para su expulsión. Para eliminarlo por el resto, ¿entiendes? Entonces, el colon irritable, que era lo que tú me comentabas que querías sacar ese tema, porque habías leído una revista que había una cantidad enorme de gente con colon irritable, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn. La etiología de todas esas enfermedades es desconocida, la catalogan el Crohn y la colitis ulcerosa como enfermedades autoinmunes, que tu sistema inmunitario no lo reconoce o actúa sobre esas células produciendo una ulceración o una inflamación o una irritación o lo que fuera de esa parte que cursa el paciente con diarrea, sangrados, un periodo de estreñimiento. Y también en otro programa es que todo lo que hablamos está todo íntimamente relacionado. Hablábamos que en el aparato digestivo tenemos neuronas y todas las neuronas de nuestro cerebro están comunicadas con todas las células de nuestro organismo. Cuando una célula está enferma parece que libera un neurotransmisor para que informe al cerebro de que está sucediendo una bajada de potasio, de sodio, y tu cerebro actúa haciendo que tu riñón retenga más líquido, elimine menos sodio, retenga la eliminación de orina, aumente la presión arterial, que se acidifique, cómo se alcaliniza tu sangre, pues quitando calcio de los huesos para neutralizar la acidez que tiene tu organismo. Yo creo que todas las células de nuestro cuerpo están interconectadas y en el aparato digestivo hay neuronas y las neuronas se afectan por problemas y hay enfermedades como el colon irritable que está producido por gente que tiene problemas laborales y estrés laboral. La relaciona mucho con el estrés. Claro, son problemas psíquicos, problemas de gente muy aprensiva, hipocondriaco, o no solamente hipocondriaco, gente que ha sufrido una situación estresante, una enfermedad familiar, ha estado cuidando a una persona anciana. Ellos dicen también
que mucha gente que cuida a personas ancianas, lo mismo que cuando hablábamos del envejecimiento celular, ese estrés que produce el cuidar a un anciano demente o senil o con Alzheimer, eso produce un agotamiento de tu sistema inmunitario bárbaro. Y no me extraña que te dé un envejecimiento prematuro y que te dé también una alteración del aparato digestivo. Y además sabemos que las células de nuestro aparato digestivo, decíamos el otro día, que prácticamente en 5 días se han cambiado todas. Entonces, la réplica celular pues, se puede alterar. Lo cierto es que la etiología no se conoce y que cursa con periodos de diarrea dolorosa, distensión abdominal y periodos de estreñimiento. Y por eso muchos pacientes, ¿cómo los tratan? Pues si tiene un tránsito intestinal, un estreñimiento, ¿qué hacen? Aumentar la motilidad. Entonces le dicen, come comida que tenga mucha fibra para que el bolo alimenticio y el producto fecal salga con más facilidad. Bebe mucha agua, que estimula el peristaltismo del aparato digestivo, y la materia fecal la vas avanzando con mayor motilidad. Pero hay otras partes, como nos comentaba no sé qué paciente, que decía que él notaba que cómo pasaban la comida a través de su aparato digestivo como si fuera una piedra en los uréteres. Entonces, ¿qué hacen? Pues le dan espasmolíticos, le dan buscapina a los que tienen un cólico nefrítico, porque la piedra está arañando el interior de las paredes del uréter. El intestino se inflama hacia adentro, digamos. Bueno, se estrecha el conducto. Sí, claro, si el endotelio, igual que en los vasos sanguíneos en el aparato digestivo, no es que se estreche, se produce un espasmo, hay una musculatura en las paredes de la mucosa intestinal. Cuando tú comes menudo, y comes menudo de vaca, ¿qué tiene? Pues tiene un tejido adiposo, tiene varias capas y tiene una capa muscular. Si ese colon está irritado, como la palabra lo dice, o bien por alimentación irritante, por alcohol, deben de suprimir el alcohol, las comidas picantes. ¿Por qué? Porque todo eso son irritantes que hacen que se inflame la mucosa y, lógicamente, la luz, al estar inflamada, disminuye la luz y al mismo tiempo el músculo se contrae. Entonces por eso le dan espasmolíticos. Y problemas, yo al principio cuando veía, pues le dan antidepresivos y ansiolíticos, digo, pues, es que dan antidepresivos y ansiolíticos para todo, pero es que son pacientes que a lo mejor necesitan tomar antidepresivos y ansiolíticos, porque yo no lo daría en ese caso, pero si tiene un problema laboral, como ese paciente que nos decía que en el trabajo estaba sufriendo un acoso laboral, claro, pues, y él achacaba la causa de la enfermedad a esa situación estresante, pues es lógico que un antidepresivo, el médico suyo diga, pues tómate un antidepresivo o tómate un ansiolítico que te ayudará a no ver el problema de esa manera y a no somatizar ese problema. Lo importante. Además se produce, Pedro, casi un círculo vicioso en estos pacientes, porque al tener esos episodios de diarrea, en muchos casos con sangrado, incluso en los casos más graves tienen una vida social muy incapacitante, porque claro, no pueden estar en la calle porque en cualquier momento pueden sufrir un episodio repentino. De diarrea o de hemorragia o lo que sea. Yo reconozco en Jerez un paciente que era taxista y le puse implantes. Además era un hombre muy peculiar, tenía la enfermedad de Crohn. Y era un hombre que le puse los implantes y un día pues le dije a un paciente, era al principio cuando yo ponía implantes, entonces la gente no sabía nada de los implantes hoy día es como el que hace una extracción de una pieza dentaria, yo diría que es más fácil, o un empaste, es igual. Entonces la gente tenía mucho miedo y recuerdo que vino un panadero y me preguntó, ¿esto duele? Digo, mira, le he puesto 8 implantes ayer a un paciente, digo, si quiere lo llame y le pregunta, y pensando yo. Entonces no existía la ley de protección de datos y todo el rollo ese. Bueno, pues no fue el disgusto que se llevó el taxista ese que no vea. Y ese hombre tenía la enfermedad de Crohn, era un hombre muy peculiar, ni la mujer sabía que él tenía implantes. O sea, que ya te estoy describiendo psíquicamente y afectivamente y todo cómo era ese hombre. Ese hombre le afectaba todo. Y tenía una enfermedad de Crohn que él la describía, que viene al caso ahora, de que iba en el taxi y le venían las diarreas y tuvo que dejar el taxi porque no podía. Entonces, eso te limita una barbaridad, claro que te limita. Si tienes estreñimiento, pues mira, puedes aguantar, pero si tienes diarrea y te vas... Claro. Entonces... Pedro, ¿y cómo se dan casos de niños pequeños con la enfermedad de Crohn?
Porque cada vez, lo mismo que hablábamos el otro día, que cada vez hay más obesidad infantil, cada vez las enfermedades, los niños diabéticos, tenemos niños diabéticos con 10 años por la alimentación, no porque tenga un problema genético de falta de insulina, que también los habrá, ¿entiendes? Los hay. Pues lo mismo están apareciendo todas las enfermedades que antes aparecían, porque la gente, aunque viviera menos, pero tenía a lo mejor una vida más sana, menos estresante y una alimentación, aunque había menos alimentos, pero los alimentos no eran transgénicos, no llevaban pesticidas, no llevaban tantas sustancias químicas, porque una de las causas puede ser eso, del colon irritable, lógicamente. En los casos más graves, en la enfermedad de Crohn, estamos viendo que se produce incluso la intervención quirúrgica, claro, y se corta un trozo de tripa. Se corta un trozo porque eso está totalmente deteriorado y corre el riesgo de perforarse y producir una peritonitis y un problema grave de una septicemia y una sepsis. O sea, llega a estar el tejido tan deteriorado, claro, que se abriría un boquete para Claro, tu aparato digestivo está dentro de un plástico grande, que es el peritoneo, y ahí están todas tus tripas. En el interior de las tripas hay un montón de bacterias y de porquería, ¿de acuerdo? Pero por fuera de las tripas la cavidad es totalmente sin una bacteria, es el peritoneo. Entonces, en el momento que el aparato digestivo está en mal estado, una apendicitis se perfora, ¿qué pasa? Que toda la materia fecal, las sustancias, las bacterias, pasan al peritoneo y produce una peritonitis y te puede producir la muerte, claro. Claro, porque llega toda la infección. Claro, llega toda la infección a la cavidad abdominal, puede pasar a la cavidad torácica, entra en un periodo de sepsis generalizada y un shock séptico y te mueres. En principio, cuando se opera y se corta ese trozo, lo que se hace es volver a conectar, como si se tratara de una tubería, y en principio el paciente le va a ir bien, ¿no? Eso es como el cáncer. Tú tienes un cáncer, lo cortaban antes, que no daban tanta quimio o radio, y lo empalmaban y se acabó. Pero vuelvo a lo de siempre, sí, está bien esa operación en casos que te vas a morir, que va a haber una perforación, pero lo ideal es tratar esas células defectuosas, bueno, en el cáncer es diferente, pero vamos, si el aparato digestivo está para eso, hace poco tuve un amigo médico que a la hija la operaron y dijo, es que ya no tenía más remedio, es que se me iba, en cualquier momento la niña estaba estudiando fuera, le viene una crisis, una perforación y es que no me da tiempo. Y el cirujano ha dicho que se opera. Y la operó, y por lo visto el postoperatorio fue muy bueno, pero esa enfermedad va a seguir. Esa enfermedad, porque tú has parcheado un poco, se producirá otra vez la colitis o el síndrome de Crohn o la colitis ulcerosa, lo que sea, se volverá a producir en el resto del aparato digestivo. Nosotros tuvimos aquí en televisión a la asociación que atiende a estos pacientes con la enfermedad de Crohn, que por cierto estaban preparando un cortometraje, se llamaban Castigados sin comer, sí, y trataba sobre esos niños que tienen esta enfermedad, que claro, a lo mejor acuden a un cumpleaños, a una celebración, claro. Y claro, ¿cómo le explicas tú a un niño que no se te puede tomar un batido, que no se puede tomar un helado, que no puede tomar un trozo de tarta, porque está afectando gravemente a su salud? Además, todos los pacientes saben ya qué es lo que le cae bien y qué es lo que le cae mal, y tienen que tener mucho cuidado, porque en esta enfermedad no puedes generalizar. A uno tiene diarrea, otro estreñimiento, y a uno le afecta una cosa y a otro el gluten, a otro es... Yo creo que también estará muy influenciado los probióticos y la flora intestinal, que siempre hemos dicho que es tan importante para todos. Pedro, y el nerviosismo, porque siempre hemos escuchado la frase cuando dice, es que se me meten los nervios en el estómago. Sí, es que la gente es muy sabia, y todos los refranes y todas las cosas están relacionadas. Entonces... Cuando hay una situación de estrés, se produce más ácido clorhídrico, cuando tenemos un nervio, una preocupación, un disgusto. Sí, mira, por ejemplo, lo que te decía de los refranes, porque la patología siempre ha existido, algún tipo de patología, y desde la antigüedad siempre ha habido refranes que ahora tú los estudias, los ves y dices, coño, qué razón tenían, es que está relacionada una cosa con la otra. Sí, cuando tú estás en fase de parasimpaticotomía o vagotomía o relajación, tú tienes, tus pupilas están contraídas o están dilatadas porque tienes una luz grande, fuerte enfrente, como tenemos nosotros ahora mismo. Pero las pupilas están contraídas. Tu corazón bombea sangre muy lentamente. Tu vasodilatación periférica está dilatada y la piel está sonrosada porque hay un aporte vascular.
Está llegando, debido a esa vasodilatación, sangre y a flujo sanguíneo a todos los órganos. La cavidad oral está fluyendo la saliva. Es la fase de parasimpaticotomía o la fase muscarínica o de vagotomía, que Rafael Escudero, cuando hacía la noesiología, noesioterapia, decía que esa fase de parasimpaticotomía era la que él deseaba a los pacientes que operaba sin anestesia. Estamos hablando de una fase de relajación. Exacto. Cuando hay una fase de simpaticotomía, el hombre primitivo en la selva ve un león que se le acerca, ¿qué hace? Sus pupilas se dilatan. Porque necesita ver más, claro, el corazón va a bombear mucho más. El corazón bombea mucha sangre, se produce una vasoconstricción periférica porque ya en la piel no necesita sangre, necesitas que la sangre vaya a los músculos porque vas a tener que salir corriendo o luchar contra el león. Y esa fase es estresante, se libera adrenalina, noradrenalina, cortisol. Sus capacidades van a aumentar, probablemente va a correr más que sí, pero su sistema inmunitario, lo decíamos en el envejecimiento, se deprime. ¿Entiendes? Entonces lo que tú tienes que buscar es la fase de parasimpaticotomía o relajación. Y sobre todo, Pedro, voy a aportar algo más a ese ejemplo. Eso que le ha pasado a ese ser humano, a ese homínido que ha huido de un león, ese esfuerzo que ha hecho su cuerpo le ha valido para escapar de esa situación de peligro. Pero ¿qué pasa si han pasado 3 meses desde que ese hombre vio al león y sigue en ese estado de alerta? Si el hombre ese estado de alerta lo utilizó para escapar de una situación problemática. No sé si recordarás que hablábamos de que la cebra llega al león, se come una cebra y las demás siguen comiendo, ya se olvidan del tema. El hombre es el único animal que sigue dándole huertas al león. Y vendrá otra vez el león y tendré ese problema. ¿Y qué va a pasar cuando venga la letra el mes que viene y yo no tenga dinero otra vez? ¿Y qué va a pasar cuando mi niño vaya al colegio? Y si mi niño se me pone malo, que no sé cuánto. Y si el niño viene, te estás calentando la cabeza por un problema que a lo mejor no existe, no existirá nunca, pero tú te estresas y vives una situación estresante que te va debilitando. Por eso volvemos otra vez a lo mismo, el poder del pensamiento, el poder de la mente y cómo regir. Es como el volante de un coche. Tú vas por una recta y tú le das un volantazo al coche. El coche te va a obedecer y si hay un precipicio te matas. Pues el pensamiento actúa sobre tu sistema nervioso, sobre tus neuronas y le da las órdenes. Entonces tú eres con tu pensamiento el que tiene que dirigir ese volante de ese coche y decir no te estreses, no vas a conseguir nada, voy a hacer meditación, voy a pensar, cuando llegue la letra el mes que viene ya pensaré lo que hago. Pero no es tan fácil. Claro. Pero tienes razón lo que acabas de decir, sí, así es. En esos casos, de hecho, que además se han relacionado, ¿no?, con la aparición de úlcera, o sea, físicamente se produce más ácido clorhídrico cuando uno tiene una preocupación. Claro, aumenta la secreción de jugos gástricos, la situación estresante, la adrenalina, el cortisol, las catecolaminas aumentan, en la fase de simpaticotomía se segrega mucho más ácido clorhídrico. Eso tiene una explicación, o sea, científica. Si tenemos que iniciar una carrera porque estamos en situación de peligro, es normal que nuestro estómago quiera eliminar lo que tengamos en él para no ocupar energías, ¿no?, en la digestión, sino ocupar las energías en que tenemos que escapar de esa situación de peligro, ¿no? Sí, lo que comentábamos. Es un principio normal del hombre que vivía en la selva, que tenía una secreción para huir y para prepararse a una situación estresante. Si esa situación estresante la traslada a tu vida cotidiana y la haces crónica, entonces la gente que tiene úlceras muchas veces tú lo miras, son gente delgada, ciclotímica, súper inquieta, súper nerviosa, siempre están irritados, siempre están en alerta. Esas personas padecen, ese no es el helicobacter, la bacteria que está en el estómago, que ya dijimos que no es mala, que vive con nosotros y que no debemos de darle antibióticos para matarla porque es una tontería, más vale darle prebióticos, mi teoría, ¿eh? Aquí hay un especialista en digestivo y me dice que estoy loco. Pero yo creo que influye más el estrés. Es que yo he tenido úlceras en salami y en todo mi aparato digestivo cuando se hacía, y eran úlceras de estrés, del trabajo, de mis preocupaciones por mis pacientes, por la consulta, por el estrés. Tengo mucha gente, corre, date prisa, venga, se me ha partido esta muela, tengo que sacar las raíces y tengo 2 pacientes esperándome y están protestando. Todo eso me estresa y todo eso me hacía úlceras de estrés. ¿Entiendes? ¿Qué hago? Pues intento no estresarme. ¿Cómo? Pues citando menos pacientes y que no me esté esperando nadie y trabajar más tranquilo, más relajado. Pues en la medida de lo posible cada uno que estudie su vida y que intente adaptarla. Las soluciones las tendrán que buscar cada uno. Claro, y evitar situaciones estresantes. Si a ti te estresa una cosa, intenta evitarlo porque te está comiendo tu vida y te estás buscando enfermedades que no tienes.
El estrés es algo muy importante que cada uno lo estamos tomando aquí. Habrá gente que nos verá y dirá, bueno, pero claro, ¿cómo lo hacemos? Y es que hay soluciones, hay soluciones. El tiempo es algo muy flexible. Si hace falta que levantarse más temprano, si hace falta, habrá otros miembros de la familia que tendrán que hacer cosas, o habrá que repartir mejor el trabajo, Sí. O habrá que delegar. Sí. Que muchas veces nos pasa, ¿no? Que no queremos delegar, no queremos, tenemos que hacerlo todo porque pensamos, es que se lo voy a decir a mi marido, no lo va a hacer bien. Bueno, pues a lo mejor habrá que hacerlo, aunque no lo haga bien, o habrá que hacerlo, o tendrá que hacerlo los hijos, o quien sea, o habrá cosas que se tendrán que quedar sin hacer. Sí, que también simplemente. es una Hay gente que posibilidad. tiene una filosofía. Dar consejos en esto a cualquiera es absurdo. Porque a lo mejor hay personas, familias que ahora con la crisis ahora hay mucha gente que estoy convencido que hay mucho más cáncer de hígado, por lo que decíamos nosotros de cuando hay una reconversión laboral y la gente se queda sin dinero, no voy a poder mantener a mi familia. Eso es una situación que sufre el hígado muchísimo. Y yo creo que los cánceres de hígado, lo mismo que los cánceres de refugiados por desarraigo de riñón, son mucho mayores. Pero dar consejos a una persona de cómo hacer es muy difícil. Cada uno tiene que estudiar y buscar la manera. Lo que sí es cierto es que hay fórmulas. Pero si no cerrarse a no tiene solución, esto lo tengo que hacer yo, el cerrarse, el no querer solucionarlo, no lo vas a cambiar. Tienes que buscarlo tú. Hay una frase que escuchaba yo de Emilio Duró, que es un showman, no un showman, perdón, eso que dan cursos a las empresas y cosas. Un coaching, ¿no se llama coaching? Entonces él dice, cuando tienes un problema que prácticamente es irresoluble, tú piensas que mañana te vas a morir. Y tú piensas que mañana te vas a morir, pero piénsalo seriamente. Dice, coño, que mañana me voy a morir. Que viene la letra esa o que viene lo otro, que le den por saco. Si es que mañana me voy a morir, que es lo realmente grave. Si no tengo mal entendido, este hombre tuvo un accidente de avión en el que estuvo durante unos minutos, pensó que, vamos, de hecho el accidente fue tremendo y afortunadamente sobrevivió, pero esa experiencia le sirvió para analizar detenidamente lo que su cerebro había vivido en esos minutos en los que todo el mundo pensó que iba a morir. Sí. Y él hablaba, lo primero que pensó fue tuvo mucha tristeza, tuvo un momento de mucha tristeza por morirse, porque morirse da pena. Eso fue, perdona, un programa del Hormiguero que lo vimos, y fue el avión ese que aterrizó en el río Hudson. Entonces él fue uno de los supervivientes y llegó a la conclusión esa, de que como en un momento te cambia la vida. De que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Sentía la cantidad de gente a la que quería. Y no había podido dedicarle tiempo, ¿entiendes? Entonces la gente, como tu familia, dedicarle todo el tiempo que pueda. Es muy bonito y muy fácil decir. Después no lo cumplimos. Y decía que los mejores vinos de su bodega ya no estaban guardados, que se los bebía. Eso no quiere decir que ahora... Y el Emilio Duró, el coaching ese, él trabajaba en la fábrica de yogur Yoplait. Y él dice que estuvo al borde del infarto porque un camión de yogures se le estropeó, no sé. Entonces él pensó, dice, como yo me muera por esta mierda de los yogures que se han estropeado es para que realmente me peguen una paliza. Claro. ¿Entiendes? Y él lo explicaba así. O sea que se dan cuenta de que han perdido el tiempo, han vivido situaciones estresantes al borde del infarto, le había dado un infarto porque se habían estropeado un montón de yogur. Claro. Bueno, ¿entiendes? Claro. Que magnificamos los problemas, tenemos que minimizarlos los que podamos y habrá momentos que tengas que estresarte, pero no te estreses más de la cuenta. Claro, pero si los problemas, la gente positiva, la gente que tiene un pensamiento positivo, no es que no tengan problemas, tienen los mismos problemas que tiene una persona con un pensamiento negativo, pero sí es verdad que lo manejan mejor e incluso estoy segura que alcanzan una solución antes que una persona negativa. Si tú estás en una situación bloqueado, ¿qué te dicen cuando hay una emergencia médica a tu alrededor? Lo primero que te dicen es mantén la calma. Y es cierto, si tú no estás calmado, puedes tener delante la herramienta que te va a salvar la vida, que no la ves, porque el nerviosismo, la preocupación te impide reaccionar. Sin embargo, si una persona está calmada, está respirando, está oxigenando su cuerpo, tiene sus sentidos puestos en lo que está haciendo, es muy probable que salga mejor. Con lo cual los problemas, si tenemos un pensamiento positivo,
es mucho más probable que podamos salir de esa situación. Sí, lo que está claro es que si lo tenemos negativo. Las situaciones estresantes debilitan tu sistema inmunitario, te producen enfermedades, yo diría algunas como el Crohn, el colon irritable, la colitis ulcerosa, pues, que no se sabe la etiología, se le invoca ese factor, puede ser otro factor los tóxicos, puede ser otro factor tu sistema inmunitario deprimido por cualquier otra cosa. Y los problemas que te vienen, los traumas que tú vivas en la vida, decíamos que afectaban también tu cerebro. Y por un error de descodificación se daban órdenes y aparecían enfermedades. Tenemos que tener eso claro, que nuestro pensamiento lo podemos, con la meditación, con un montón de cosas, podemos educarlo un poco. No digo el 100%, porque yo tampoco lo sé llevar a cabo eso, ¿entiendes? Es muy difícil. Se necesita un entrenamiento y una visión de la vida que muy poca gente, Gandhi, Buda y dos más controlaban esa mente. El otro día tenía yo un paciente que meditaba, estaba en el sillón y meditaba, y él decía que cuando tenía un problema gordo, porque le costaba mucho trabajo meditar y concentrarse, claro, pero que lo intentaba, ¿entiendes? Es intentarlo. Había un famoso cuento hindú que hablaba de unos vecinos que eran muy pobres y justo al lado tenían unos vecinos que eran muy ricos, muy poderosos. El vecino le preguntó, bueno, que cómo había conseguido alcanzar tanta fortuna, ¿no? Y el otro respondió que tenía un pequeño genio que respondía, que atendía todas las órdenes que le pidiera, el genio le cumplía todos los deseos, pero tenía que tener mucho cuidado porque constantemente había que darle una orden al genio, porque en el momento en el que se le dejaba de dar una orden, el genio podía volverse contra ti, agredirte e incluso matarte. El vecino pobre evidentemente le pidió que le prestara al genio y así lo hizo el vecino rico. Automáticamente le pidió que le diera una casa nueva, que le diera muebles nuevos, que le construyera un jardín, que le construyera un arroyo, una serie de cosas para mejorar su situación económica. Llegó un momento en que cuando había alcanzado, bueno, pues todo lo que deseaba esta familia que era tan humilde, no se le ocurría nada más que pedirle al genio y fue justo en ese momento cuando el genio se volvió hacia ellos y quiso agredirle. Rápidamente la mujer, bueno, pues fue a llamar al vecino para que controlara, ¿no?, a este genio. Y entonces el vecino rico volvió a la casa y le pidió al genio que construyera un agujero de X metros de altura, que colocara un palo en el centro y que subiera, bajara, subiera y bajara. De esta manera lo tuvo entretenido. Este cuento indio viene a decir que el genio es tu mente y tiene la capacidad de producirte todas las riquezas, puede poner en tus manos todos los sueños que tú tengas, pero a la vez el pensamiento tiene la capacidad de incluso llegar a matarte. El ejemplo de ese agujero y ese genio subiendo y bajando lo relacionaban con lo que sería la meditación, con poner tu genio a descansar, a hacer un movimiento mecánico, automático. La verdad muy bien, me ha gustado mucho el cuento ese, está muy bien y es muy ilustrativo y te define muy bien todo lo que hemos hablado, del poder del pensamiento, el poder de la mente, el poder de tus neuronas, el poder de tus sustancias químicas, acetilcolina, dopamina y todos los neurotransmisores y toda la interconexión que tienen todas las células del organismo con las neuronas que hay en el aparato digestivo y sobre todo el poder de pensamiento. Y que educando ese poder de pensamiento, cogiendo a ese mago y en vez de decirle sube y baja, medita y céntrate y descansa y relájate y atiende los problemas, puedes resolver tu vida y enfocarlo de una manera muy diferente. Pedro, llegando ya casi al final, el que se esté produciendo un aumento de este tipo de enfermedades, de colon irritable, de colitis, de enfermedad de Crohn, ¿podríamos decir que los dos grandes pilares están en la alimentación y en la relajación? Está en la alimentación, relajación y tóxicos ambientales, porque hoy, sin ir más lejos, venía con un compañero en el coche y me comentaba, oye Pedro, ¿tú sabes que el coche que lo tienes ahí tiene de 4.000 a 8.000 no sé cuántos microgramos por milímetro cúbico de benceno, que como tú no dejes las ventanillas del coche abiertas y le dejas la ventilación durante 2 minutos, todas esas sustancias tóxicas las respiras tú y que los bencenos son cancerígenos y que te afectan tu riñón y tu hígado
y que además esas sustancias, una vez que están dentro de tu cuerpo, que han pasado por el árbol respiratorio, han pasado a la sangre y de la sangre tienen que pasar por los riñones, cuesta la misma vida eliminar esos tóxicos, ¿entiendes? Entonces es forma de pensar, de vivir, alimentarte y tóxicos ambientales. Pues ahora que llega el verano, por ejemplo, podríamos dar el consejo a todo el mundo que no se monte en el coche y ponga el aire acondicionado con las ventanillas cerradas, que espere un minuto, que se ventile el coche, que todos los bencenos de los plásticos que están ardiendo, que tu pulmón va a aspirar y que va a pasar a tus riñones, eliminarlos. Entonces diríamos pensamiento, alimentación y quitar sustancias tóxicas que van en la alimentación o en todas las cosas que nos rodean en las casas. Y hay algunos alimentos estrella, hemos mencionado algunos, ¿no? Pero, por ejemplo, se decía hace tiempo que la lechuga era muy positiva para este tipo de enfermos, sobre todo comerla al final como último plato, normalmente la lechuga se suele comer primero, porque decía que limpiaba, que tenía el poder de limpiar el colon. Todas las verduras y las verduras que son ricas en fibra, pues actúan limpiando las espinacas, las acelgas, las lechugas, los brócolis, hemos dicho que es una maravilla, el apio, el perejil, todas las verduras, todo lo verde tiene un montón de calcio, más que la leche de vaca no tiene nada comparado, además la leche, bueno, no voy a hablar más de la leche. Sí, pero la leche no la recomiendan para las personas con enfermedad de Crohn, claro, que la ponen como negativa. Claro, por algo será, por lo menos porque le sienta mal, porque han visto muchos pacientes que le sientan mal, pero es que se está diciendo a gritos que la leche de vaca es que ya no la puede soportar, es que muchas personas que beben la leche le producen mucosidades, problemas respiratorios, no sé cuántos, pero será el gluten, será la lactosa, será esto. En los casos más graves, incluso estos pacientes con el sangrado se les suele complicar también con anemia, ¿no? Y claro, una pérdida de sangre, y entonces tiene que tomar esas hojas verdes que llevan mucho hierro, es lo que más hierro lleva. La espinaca y un montón de frutos secos que llevan muchísimo hierro. Y cortar la hemorragia, entonces ya empiezan, es un tratamiento, digamos, sintomático del paciente, dependiendo de lo que tenga, así el especialista en digestivo, del cual yo no soy especialista en digestivo, es el que lo tiene que tratar. Pero sí hay una cantidad enorme y está aumentando. Es lo mismo que el autismo. Antes no había nada, pues ahora se están disparando las cifras de autismo. Y lo mismo lo del colon irritable y todo eso. Los problemas digestivos se están disparando, muchas enfermedades. ¿Y qué tipo de medicamentos se suele recetar a estos pacientes? Pues estos pacientes, decíamos, ansiolíticos y antidepresivos para dejarlos. Espasmolíticos, por ejemplo, cuando tiene... ¿Los brotes? Claro, cuando tiene el brote, por ejemplo, de diarrea y dolor. Pues le dan espasmolíticos para que no se contraiga. Y después le recomiendan mucho líquido cuando hay casos de estreñimiento para que el bolo pase, lo que hemos comentado antes. Y después son medicamentos sintomáticos, aparte de los espasmolíticos, prácticamente no lo sé, pero el arsenal terapéutico no sé si cursa con acidez, reflujo gastroesofágico. La verdad que es curioso porque esta enfermedad hace 40 años no la padecía la gente. Muchos pacientes, yo he tenido pacientes que tomaban antibióticos a dosis muy fuertes y le han producido un Crohn. Yo le he preguntado, ¿ese Crohn a qué es debido? ¿Por qué se te ha producido? Mira, yo estuve tomando, no sé, mucho antibiótico que me mandaba el médico cada vez que tenía un problema y a poco tiempo me apareció. Claro. No sé si sería el antibiótico, puede ser, te alteró la flora gástrica del aparato digestivo y te lo produjo. Otro tomó para un acné que tuvo mucho Rakután y dice que no sabe, pero que pudiera haber sido el Rakután. Si lees los prospectos, ahí se observan muchas cosas. Pues ya dijimos una vez que 2 de cada 3 que ingresan en Estados Unidos en los hospitales es por efectos indeseables de los medicamentos. Es que estamos tomando muchos medicamentos y no sabemos los efectos indeseables que nos pueden aparecer. Y muchas enfermedades son iatrogenias de los medicamentos y nos las buscamos nosotros mismos. Y como la etiología no se conoce, pues podemos invocar cualquier factor psíquico, medicamentoso, ambiental. Claro. Ambiental también puede tener. Claro. ¿Cuánta gente tiene problemas? Adelgaza, pierde por los ciclos y tienes que cambiar la cama de orientación, que yo no estoy muy puesto en eso. ¿Cuántos tóxicos tenemos en los detergentes, suavizantes? ¿Entiendes? El otro día recomendábamos el vinagre de manzana como suavizante y que dejaran de utilizar los suavizantes. Las pinturas que tenemos aquí, ¿entiendes? El barniz que le pones al parque de tu casa. Claro. La cama del niño, cuántos juguetes tienen plástico y estamos viendo que los niños se intoxican con esos plásticos. No sé.
muchas cosas. Claro. Bueno, Pedro, hemos llegado al final de nuestro programa. Como siempre hemos visto, bueno, pues que prácticamente la alimentación es la piedra angular. Y es que yo creo que podríamos, llevamos 10 o 12 programas, y yo creo que podríamos enlazar uno a otro y hacer un resumen y que abarcaría. Y estaríamos hablando de comida. Claro, y además siempre. Casi todos los alimentos que hemos recomendado para algo, los hemos vuelto a recomendar para claro, otra es que cosa. Cuando empecé a estudiar los casos de la juventud, empecé a ver trabajos que se había hecho en la Universidad de Corea y decía que la curcumina de la cúrcuma es muy buena, que la silamina, que los sulforafanos de la brócoli o los órganos sulforados del ajo y de la cebolla, que eran buenísimos para las células, para la replicación celular. Es que la naturaleza es muy sabia y nos pone al alcance de nuestra mano no productos antienvejecimiento como el ETA, ese que decíamos 625, sino extracto de astrágalo. Ahí lo tiene. ¿Entiendes? Es que se puede tener una vida sana sin gastarte mucho dinero en medicamentos. Además, los productos naturales están preparados a absorber de la naturaleza, de la tierra, todos esos nutrientes y absorberlos mejor en nuestro aparato digestivo que productos sintéticos que no porque tú te los metas en tu aparato digestivo quiere decir que tú lo vayas a aprovechar, lo eliminas igual que te lo estás tomando. No, si además, bueno, tenemos el ejemplo, se me viene a la cabeza, ¿no? Las grandes estrellas de cine, los ves cada vez más centrados en su alimentación, con esos batidos llenos de proteínas vegetales, ellos que tienen un nivel económico que podrían tener las mejores cremas, los mejores cirujanos, las mejores, y se centran en una alimentación. Es evidente que la alimentación es lo que te va a aportar, es lo que te va, decíamos la semana pasada, ponerte una crema antienvejecimiento que va a absorber tu piel de esa pasa una capa de la epidermis, una capa, no llega ni al tejido conectivo. Sin embargo, tú conectivo. tomas un batido donde has metido pepino, donde has metido alcachofa. Muy importante también lo que recomendábamos, alcalinizar tu sangre. La jarra que te produce agua alcalina, que vale la pena que la compres, porque puedes usar el agua alcalina para beber y el agua ácida para lavarte, porque tu piel es ácida, sin embargo el interior de tu cuerpo necesita alcalinidad y esa jarra no vale nada. Compramos un montón de microondas que nos están haciendo daño en tu casa, cuando podrías tener una jarra que preparara agua alcalina y ácida. Y después tomar el sol te da vitamina D. Es un engaño que el sol sea malo. Son malas las cremas que nos ponemos. Bueno, Pedro, vamos a tomar el sol con recomendación. Vale. Sin que sean las horas. Bueno, claro, nos vamos a tomar, no nos vamos a ir a la playa de por la mañana hasta por la noche, como mi madre me llevaba al balneario de Cádiz y se me levantaba la piel. No, vamos a tomar 10 minutos en horas que no sean puntas. Y es bueno mirar el sol, incluso en la puesta del sol, cuando es menos fuerte, para que tu glándula pituitaria absorba esa energía fotónica que necesita tu organismo. Hay más deficiencia y enfermedades por falta de tomar el sol en los países mediterráneos que en los países nórdicos casi. Están más concienciados. Pero están más concienciados. Y a pesar de que la calidad, los rayos que le llegan con muy poca calidad, pero ellos se toman el sol, están en los parques. Claro, por eso cuando tú me has dicho del sol, claro, hay que tomar el sol. En todos los programas de televisión están diciendo que el sol es malo, que hay que protegerse y todo eso. Y ahora viene el tonto a decir que tomen el sol. No, que tomen el sol porque es necesario para la síntesis de vitamina D. La vitamina D es imprescindible para tratar el cáncer de próstata, lo previene. La vitamina D es imprescindible para la calcificación de los huesos. Y la vitamina D se sintetiza por cada 5 minutos de sol o 10 minutos, 4.000 unidades de vitamina D que sintetizas tú sin que te la tomes. Además, la vitamina D cuando la tomas en pastilla no sirve para nada, no se absorbe, que lo sepa la gente. Y tienes la azotea, el solazo que hace aquí, toma 10 minutos en la azotea de tu casa y no tienes tiempo para salir. Claro. Muy bien, Pedro, pues hemos llegado al final del programa. Vamos a desear que nuestros espectadores estén la semana que viene con nosotros. Traeremos otros temas de interés que seguro que les va a agradar. Pues muchísimas gracias y muy buenas noches, Pedro. Gracias. Nosotros nos vamos. La semana que viene estaremos de vuelta. Les esperamos al otro lado de la pantalla para seguir hablando de su salud, algo que seguro que les va a interesar. Muy buenas noches y feliz semana.